Muchas gracias, que el Señor le bendiga, bendiciones a cada uno. Justamente lo que compartía Lionel, vamos a 1 Juan capítulo 5, versículo 3. 1 Juan 5, 3. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Vamos desde el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es que nacido de Dios. Por supuesto que este versículo, ya anteriormente se dijo muchas cosas sobre este tema. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando realmente de una nueva naturaleza. O sea, cuando uno nace de nuevo, tiene el Espíritu Santo en su vida y por eso puede amar. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor que a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, que dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mis queridos hermanos, hermanas, ¿sí? Queridos hermanitos, ¿saben qué? Cada uno de nosotros va a vencer al mundo. Cada hijo de Dios está capacitado para no caer. Y cuando me refiero a caer, me estoy usando este término acá, es no apartarse, no alejarse de Dios, no volverse atrás. Uno normalmente en su vida, tristemente, en su intimidad, muchas veces uno cae, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero yo me refiero a ese caer de apostasía, a ese caer de abandonar la fe, a ese caer de no querer obedecer a Dios. Claramente acá vemos que dice el versículo 3 nuevamente, pues este es el amor a Dios. El amor de Dios se demuestra a través de nuestras obras como hijos de Dios. Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos en nosotros no nos ocasiona un peso de malestar. No nos pone mal, no nos va a trastornar la mente, porque Él nos hizo nacer de nuevo. Tenemos una nueva mente, por eso podemos tener naturalmente una nueva voluntad. Así que digo todo esto porque vamos a ver muchos textos de la palabra de Dios. Quizás algunos se den cuenta de algo que no está bien en su vida. Quizás vos tenés que tomar hoy decisiones, si sos un hijo, una hija de Dios, vos tenés discernimiento, vos vas a poder saber entre lo bueno y lo malo para tomar decisiones firmes en tu vida, para seguir creciendo para el Señor. Antes quiero decirte que todo lo que te voy a compartir son cosas que vine escuchando hace años. Desde que empecé a interesarme por el sexo opuesto, ¿sí? Desde que me empezó a interesar eso de un día me voy a casar con alguien, no paré de investigar. Trataba de encontrar todos los libros posibles, todo mensaje donde yo podía estar acerca del noviazgo era mi mensaje favorito. Y siempre así, uno recibía un buen consejo, otro consejo medio raro y otro directamente consejos malos, que no coincidían con la palabra de Dios. Luego también a través de grabaciones, de mensajes, siempre tratando, porque ¿sabes qué? Yo quería hacer que mi matrimonio sea lo más hermoso que pueda ser. Y yo sabía que como hijo de Dios, yo había aprendido que están en su palabra todas sus respuestas. Así que muchos de estos bosquejos que voy a compartir, algunos son armados directamente por mí y otros quizás lo puedan encontrar en algún otro mensaje. Pero eso no importa, lo que importa es lo que se va a compartir de la palabra de Dios. Entonces comenzamos. Quiero decirles que toda esta parte es... elegime ahí el primero. Esta primera parte, todo esto constituye 10 mensajes de 45 minutos. Es parte de lo que compartí cuando pude ir allá
a Aguascalientes. Sí, cuando fui a Aguascalientes. Y entonces, bueno, acá solamente traté de tomar uno de los mensajes. Pero vamos a ver, pensamos en noviazgo y no pensamos en noviazgo nada más. Tenemos que tener un objetivo claro que ya vamos a repasar eso. Pensamos en qué es la familia que Dios diseñó. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a ver que muchas de las citas que vamos a tener están en Génesis. Ahí está separado el texto para nuestro mejor entendimiento. Génesis capítulo 2. Te recomiendo o te animo mejor a que marques tu Biblia. Génesis capítulo 2. Si leemos del versículo 7 al 25, vamos a encontrar el versículo 7 que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y así continúa el pasaje de cómo fue que Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer. Dios es nuestro creador y no es el creador de los que creen en Dios. Dios es creador de los que no creen en Dios y es creador de los que han puesto su fe en Jesucristo para salvación. Él es el creador de todas las cosas. Y como vemos acá hay una breve descripción de lo que ya Dios había creado acerca de la naturaleza. Con esto quiero hacerte dar cuenta que, vamos a poner esta pizarrita acá, que todo esto es parte del amor de Dios y vamos a decir la gracia de Dios. Gracia es regalo. ¿Regalo qué? Inmerecido. O sea, cuando hablamos de gracia, podemos decir que Dios nos da aquello que no merecemos. Entonces tenemos aquí, podemos decir que somos parte de la gracia de Dios. Ahora, en esta gracia de Dios, vamos a encontrar una gracia que podemos llamar gracia común, y también la otra gracia, que es la gracia eficaz. O sea, una gracia, no soy bueno con las letras, y acá va con Z, ¿no es cierto? Sí. Y con tilde en la A. ¿No? Yo siempre agrego tilde a todo. Y gracia eficaz. Esta es una gracia común. Todas las personas que no son creyentes, o sí son creyentes, gozan de sol, ¿sí? O de lluvia. Bueno, estos últimos días fueron terribles realmente con la lluvia. Pero esta es la gracia de Dios. Ninguna de las personas que habitan el planeta Tierra merece la gracia de Dios, porque es un regalo inmerecido. Dentro de esta gracia común de Dios, por supuesto que el hombre, podríamos seguir leyendo en Génesis, quebranta la ley de Dios, entonces cae. Y es así que Dios luego expresa su gracia eficaz, Él llamando a diferentes personas para traerlo a salvación. Y eso del llamado de Dios, ya lo vemos desde el principio cuando el hombre cae. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Por supuesto, Jehová sabía a dónde estaba Adán, pero él estaba llamando. Desde el principio, Dios es el que llama al hombre para poder reconciliarse con él. ¿Por qué digo esto? Ya vamos a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque todo principio bíblico está establecido en lo que es el matrimonio, está establecido dentro de la gracia común de Dios. Tal es así que si unas personas, aunque sean ateos, obedecen a lo que dice la palabra de Dios, van a ser bendecidos por Dios. Van a ser bendecidos por Dios. Pero, por supuesto que el matrimonio constituido en una nueva vida en Jesucristo es otra expresión, totalmente distinta. Será realmente un matrimonio que glorifique a Dios. Y dice el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejará, primer palabra, dejará. Esto me habla de pasar a otra etapa. Yo voy a constituir una nueva familia. Dice el hombre,
Acá ya contesta la pregunta, ¿a qué edad me puedo poner de novio? ¿A qué edad me puedo poner de novio? Y bueno, lo mejor es que no te pongas de novio a los 14 años si te vas a casar cuando tengas 25 o 24. Van a ser 10 años de novio, ¿sí? Totalmente terrible. Vos mismo te vas a coartar tu libertad de crecimiento. Entonces, por supuesto que no te conviene. Aparte, después vamos a hablar un poquito acerca de las tentaciones que van a ser normales dentro de la etapa del noviazgo. Tiene que ser ya una persona, un hombre, madurez. Tiene que tener madurez. No dice viejo. ¿Está bien? Tiene que ser madurez. Y eso porque vos fijate cómo es tu corazón hoy en día, no sé, bueno, acá tenemos diferentes edades, pero ya los adolescentes normalmente, ¿sí? Un tiempo le gusta determinada chica, otro tiempo le gusta otra chica, y también al revés. Es algo normal. Hoy le estaba contando, sí, a mis amigos mientras íbamos para el coro, que me acordaba de que una chica me dejó de gustar, una chica que era re espiritual, re esto, re lo otro, y me encantaba, pero me dejó de gustar por cómo masticaba la comida. O sea, ahí claro, cuando movía la boca para masticar, me daba cierta impresión que me hacía correrme de su lado. Entonces, ya ahí vos te das cuenta, ese es el tipo de madurez que uno tiene en la adolescencia, en la juventud. Quizás sea algo para toda la vida, pero no, ¿comprendés? Tiene que ser hombre, madurez. Cuando hablamos de hombre también, por supuesto, hablamos de mujer. Madurez, aunque siempre se sabe que las mujeres tienen una madurez que los varones, antes que los varones no. Dejará quien a su padre y a su madre. Acá está ofreciendo, a pesar de que el primer hombre fue Adán, o sea, Adán no tenía padre y madre, pero el mismo Señor ya está ofreciendo un modelo completo de familia. Eso es lo que está mostrando claramente. Se unirá. Es una unión indisoluble. Y ya vamos a ver un poquitito, 3 puntitos acerca de eso. Se unirá. Complemento. ¿A quién? A su mujer. Complemento. Hay un proceso de aprendizaje, amistad y confianza. Dejará, también, vuelvo al primer punto, que no lo anoté ahí, también habla acerca de salir del radio protector de los padres. Salir del radio protector de los padres, de esa zona, en muchos sentidos. A veces, lamentablemente, por temas económicos, por temas de casa, no podés estar lo suficientemente lejos. Y eso tenés que tratar de agarrar y irte lo más lejos posible. Giselle y yo, por ejemplo, cuando nos íbamos a casar, fuimos a ver una casa, dejamos seña para alquiler, estaba muy lejos esa casa de la iglesia. Los dos, cuando pagamos el alquiler y firmamos ya, o sea, cuando pagamos la reserva, nos miramos los dos y rápidamente, sin decir nada, nos dimos cuenta ambos que estábamos equivocados, estábamos demasiado lejos del altar, lejos de la iglesia. Eso también es para hablar de otro tema, ¿no? ¿A dónde vas a ubicar? ¿A dónde vas a vivir? Bueno, después perdimos ese dinero, fuimos a buscar otro lugar, ya cada vez faltaba más poquito tiempo para casarnos. Mi papá ya me había ofrecido una casa, ¿sí? Para que me arme algo. Ustedes si conocen a dónde vivo yo, ahí está la pizzería de mi papá. Eso no iba a estar antes, porque mi papá lo que quería era, le decía, mirá, te conviene hacer esto acá, en vez de para alquiler, edificar. Nosotros no queríamos, porque sabíamos que no es lo mejor, no está bueno. No queríamos realmente. Entonces mi papá agarró, hizo su pizzería, pero de repente la persona, el dueño que tenía que firmar para el permiso del alquiler, no sé qué rayo le pasó, las cosas que no podía firmar. Nos llamaron de la inmobiliaria, miren, no pueden firmar. Y ya no teníamos más tiempo de nada. Y entonces el primer tiempo fuimos a parar ahí precisamente a una de las habitaciones dentro de la casa de mi papá. Dormíamos en una cama de una plaza y media, ¿sí? Y allí estábamos apretados mientras construíamos algo, porque teníamos dinero, pero ya no podíamos alquilar. ¿Sabes qué? Al poco tiempo, después de haber construido, nos quedamos sin trabajo, ¿sí? Y las cosas se pusieron difíciles. Por otro lado, también esperábamos, ¿sí? Lo que todavía estamos orando. Giselle tiene también, ella le quedó una casa de parte de sus padres, y gracias a Dios hoy podemos estar ofreciéndole en alquiler.
¿sí? Les explico todo esto porque quizás muchos no saben por qué yo vivo adelante de la casa de mis padres en este tiempo. Siempre fue nuestra intención irnos lo más pronto posible, pero ya tenemos 16 años de casado y todavía seguimos ahí. Pero hay algo clave para mantenerse, es mantenerse lejos. Cada uno puede hacer su vida. Por supuesto que si tus padres, vos ya los conocés y son demasiado, ¿sí? Si son, todos los padres tienden a meterse, ¿no es cierto?, en las relaciones, por más que vivas a 100 kilómetros, ¿sí? O 100 kilómetros quizás, no tanto, ¿no? Pero siempre van a influenciar. Por llamada de teléfono, hay familias que se frustran por cómo dejan, ¿sí?, que entre la voz de los padres a su matrimonio, aunque vivan re lejos, el teléfono. No, va más allá de algo geográfico, el dejará, ¿sí? Va mucho más allá de algo geográfico. Serán una sola carne, nos habla de una intimidad profunda entre dos personas. Esto es lo que Dios estableció. Todo lo anterior tiene una explicación mucho más profunda, pero estoy tratando de pasar rápido para llegar a algo más relacionado a nuestra reunión de jóvenes. La familia de Dios, diseño de Dios, sus características, ¿sí? Si vos te querés casar, esto lo tenés que tener claro, ¿sabes? Esto lo tenés que tener claro. Lo tenés que manejar así, realmente. Hay muchos que se casan y piensan que casarse es ir a vivir con alguien y listo, y poder tener relaciones sexuales, y ya está. No. Trae muchísimas más cosas, ¿sí? Es mucho más. Y algunas cositas que podemos encontrar en la palabra de Dios es que tiene que ser propia esposa. O sea, es una esposa. Vamos a un pasaje en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Por ejemplo, allí dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio marido. ¿Sí? Es un esposo para cada uno. ¿Sí? Dios creó a cada uno. ¿Sí? Dios los creó. Él en esencia hizo un hombre y una mujer. No hizo un hombre y 3 mujeres. ¿Sí? No. Hizo un hombre. Ahora, después de la caída en el Edén, por supuesto que eso se desvirtuó, se pervirtió. Y entonces es la tendencia pecaminosa justamente a no hacer la voluntad de Dios, y por eso vamos a encontrar en los primeros relatos bíblicos que un hombre toma muchas mujeres y así. Y vamos a encontrar muchísimo de eso. Curiosamente, ¿no? Siempre me ha causado curiosidad de que Dios permitió eso y aún usó personas a pesar de que caían en la poligamia. Dios los utilizó, pero eso no significa de que esa era la voluntad específica de Dios. Vos fíjate que cuando Dios llama a Abraham, ¿sí? Incluso cuando llamó a Noé, Noé tenía una esposa, ¿sí? Que empieza otra vez la raza. Cuando llama a Abraham, una esposa. Dios va justamente derramando su gracia común, pero también su gracia eficaz. Cada uno su propia esposa. En 1 Tesalonicenses 4:4 dice lo mismo. Provisión. Un matrimonio es parte de la provisión. Y también tiene que ver por supuesto es una provisión mutua. Este es un pasaje muy completo que podemos encontrar en Efesios capítulo 5. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Y acá está hablando de los deberes del esposo a su esposa. Tiene que proveerle, pero eso, por supuesto que esta provisión es mutua, ¿sí? Atenderse el uno al otro. Si son un cuerpo, como ya hemos visto, es obvio que uno va a cuidar su cuerpo, y de esa misma manera uno va a cuidar a su cónyuge. En tercer lugar, compañerismo. Vamos a Eclesiastés, porque ya hemos leído un poquito de Génesis. Eclesiastés 4:10-12. El matrimonio, claro que tiene compañerismo. Por eso justamente que tiene que ser tu mejor amigo o tu mejor amiga, tiene que ser la persona con la que te casaste. Eclesiastés 4:10 dice: porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En el matrimonio, dentro del matrimonio, se puede desarrollar un compañerismo hermoso y es una de las cosas más bendecidas que va a tener cada uno de los miembros de un matrimonio. Es para placer, el matrimonio es para placer. Como estamos acá, necesitamos a Proverbios 5.15 primero. Proverbios 5.15, estamos cerquita ahí de Proverbios. Proverbios 5.15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Acá está hablando de las relaciones sexuales, del placer. El matrimonio es para placer. En 1 Corintios 7, Dios manda al hombre y a la mujer, a los dos, a suplirse sexualmente. Es mandamiento de Dios. O sea, Dios les manda a tener relaciones sexuales. Y quizás es increíble, ¿no?, como uno dice estas palabras y uno se escandaliza. Es que el mundo ha pervertido de tal manera estas palabras que para nosotros nos parece un horror escucharlas. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio. Tiene que ser un matrimonio de honra, ¿no? Y el lecho sin mancilla. O sea, la cama tiene que estar pura. En tu cabecita no tiene que estar otra mujer, ni otro hombre. Hoy en día hasta hay pornografía cristiana, así le llaman. Pero acá dice la palabra de Dios, y el lecho sin mancilla. Y dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pureza sexual. Ustedes saben que los seres humanos, si no me equivoco, sí, son los únicos que pueden tener relaciones sexuales de frente a frente. Dios no aprueba el sexo bestial, y creo que me entienden todos. Eso no es parte del plan de Dios. No es vos te casás y vale todo, como dijo una vez. Y si me caso, bueno, no, vale, así lo dijo, vale todo. No es así. Sí. Pureza sexual. Procreación. El matrimonio es para procreación. Ahora, también escuché a un orador decir y recomendar que no tengan hijos. ¿Sí? Porque ya se había cumplido el propósito de Dios, de que era de llenar la tierra, ¿no? En Génesis 1:28 dice eso. Por supuesto que en parte que ya se llenó la tierra, pero tener hijos, ¿sí?, justamente matrimonio es matriz, ¿sí? O sea que si Dios permite que tu matrimonio pueda tener hijos, alabado sea el Señor. Y si no lo permite, alabado sea el Señor también. Es la voluntad de Dios, ¿sí? Hoy en día se usa muchos matrimonios jóvenes y dicen: no, nosotros no vamos a tener hijos. No vamos a tener hijos. Te aseguro que después de unos años vas a querer tener hijos. Pero no rechacen jamás esa bendición de Dios. Hoy hay métodos anticonceptivos, ¿no?, que ayudan a más o menos calcular y a evitar embarazos, ¿sí? Pero siempre cuando Dios dice que venga el hijo, va a venir el hijo igual. Vos no sabés los cortes que estoy haciendo mentales para no irme más por las ramas. No quiero irme muy lejos. Procreación. En séptimo lugar, el matrimonio es, ¿qué cosa? Un retrato de Cristo. Ese propósito tiene. Propia esposa, provisión, compañerismo, placer sexual, ¿sí? Ahí, como decía antes, en 1 Corintios 7:9 está la cita: procreación, retrato de Cristo. Efesios 5:22. Esto para tener una mínima idea. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y mira cómo dice:
como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué dice? En todo, ¿sí? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Podríamos leer hasta el 33, pero vamos a parar ahí. En estos versículos claramente nos damos cuenta que el modelo del matrimonio en la gracia eficaz de Dios es que tu matrimonio sea un reflejo de lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Es maravilloso. Esa es una de las maneras de mostrar a Jesucristo. Hoy se inventan un montón de métodos evangelísticos. Pero, por ejemplo, si vamos a Tito 2, nos empieza a hablar acerca de lo que tienen que hacer las mujeres, y más abajo va diciendo que eso es para testimonio del Evangelio. Es maravilloso. El matrimonio tiene que ser un retrato de Cristo. Qué triste que muchas veces que hay creyentes que se casan y ya dejaron de venir a la iglesia. Y ellos están bien, pero eso no es reflejar al Señor. Y hay matrimonios que se casan cristianos y no se preocupan por avanzar y seguir creciendo para el Señor. Y es tristísimo porque no son un retrato del Señor. Pasa al otro. La familia. Primero veíamos algo, ¿no? Su creación. ¿Está bien? En segundo lugar, sus características. ¿Sí? Creación, características. Y ahora en tercer lugar, su confort. Estamos en Efesios capítulo 5. Mirá lo que dice el versículo 18 al 21. Antes de lo que acabamos de leer. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El Espíritu Santo. Y después de escribir y ordenar que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, empieza a hablar del matrimonio. Ahora no es que saltó a otro tema, sino que un matrimonio que honra a Dios es porque está lleno del Espíritu Santo, evidentemente. Y entonces también eso significa que yo con mi matrimonio voy a poder honrar a Dios. Voy a poder. No va a fallar. ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu Santo. O sea que sus mandamientos realmente no son gravosos. No son gravosos. Podemos cumplirlos porque hemos nacido de nuevo. Ahora te vuelvo a hacer una pregunta entre paréntesis. ¿Vos naciste de nuevo? ¿Sos un hijo? ¿Sos una hija de Dios? ¿Hay señales claras en tu vida de que sos un creyente? Dice su palabra en Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La señal de que sos un hijo, una hija de Dios, no es decir con tu boca que un día recibiste a Jesucristo como tu Salvador. La señal de un hijo de Dios es su vida transformada. ¿Vos has experimentado la transformación de parte de Dios en tu vida? Dicen, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. O sea que van a conocer acerca del Señor. Y son personas que van en el futuro, en el día del juicio, personas que han pensado toda su vida, ¿sí? Engañosamente. O sea que justamente esas personas no es que hacen realmente las cosas en el nombre del Señor, sino hacen obras humanas, como hizo Caín, por ejemplo. Él se atrevió a ofrendar algo que no correspondía a Dios. Y a Dios le desagradó. Dios es santo, mi querido amigo. Dios es santo. Y tu vida, la vida que agrada a Dios, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Cierro paréntesis. Efesios 5, 18 al 21. Eso nos prepara, eso nos da confort. El Salmo 127
Es un pasaje muy conocido en cuanto al matrimonio, y dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, vos podés tener una familia hermosa, pero basada solamente en tus propios esfuerzos. Y dice que es en vano. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿De qué te sirve? ¿De qué te va a servir romper? Yo me rompo el lomo por mi familia. ¿Sí? Y claro, pero si Dios no está en tu familia, no sirve de nada. Si Jehová no es el fundamento de tu familia, ¿sabes qué? No sirve de nada. Porque solamente las personas amadas por Dios van a poder tener un buen descanso cada noche. Versículo 3. He aquí herencia de Jehová que dice, son los hijos. ¿Vieron? Los hijos no son para llenar la tierra, ¿sí? Es herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, o sea, flechas en manos del valiente. Así son los hijos, habidos en, ¿qué tiempo dice? La juventud, ¿sí? La juventud. Hoy en día estamos en tiempos muy difíciles, ¿sí? En donde te felicito porque están esperando la voluntad de Dios y están pasando los años. Ya vamos a entrar un poquito en eso. Y ya van pasando los años. El Señor tiene lo mejor para tu vida. Si vos tenés un matrimonio que fue guiado por Dios, para comenzar ese matrimonio, va a ser una bendición. Pero si no fue guiado por Dios, va a ser una maldición. ¿Es una cosa o es la otra? No va a haber término medio. Pero acá, ¿no es cierto? Qué lindo es poder hablar desde la juventud a la persona que te va a acompañar toda tu vida. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. La aljaba era el costal en donde se ponían esas flechas. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son como una flecha, como una herramienta eficaz en la familia. Los hijos, padres y madres, sí, pueden tener esta bendición. A veces, padres y madres pueden lanzar una flecha y darle dirección a sus hijos. Qué tiempos difíciles realmente que estamos viviendo. Y vos como hija o como hijo, tenés que fijarte de honrar a tus padres con tu conducta. Porque si honras a tus padres, como dice la palabra de Dios, estás honrando a Dios. Que seas una flecha que vaya en la dirección correcta. Pero vimos su creación, características, la familia de Dios, su confort. Y tenés que tener claro, es una decisión para toda la vida. Es una unión indisoluble, ¿sí? Como lo veíamos antes. En Mateo 19, 5 y 6, y en Efesios 5, 31, vamos a las palabras de Jesús. En Mateo 19, dice, son cosas... ¿Vieron cuando son órdenes específicas? Bueno, eso es específicamente eso. No hay negociación. ¿No hay qué cosa? Negociación. No hay negociación. Y, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿sí? El semáforo, tenemos rojo, ¿no? Tenemos verde acá. Uy, ¿qué le pasó a este? Mira, no escribe. Bueno, vamos a cambiar, vamos a poner un color turquesa. ¿Qué le ha pasado eso? Ahí está. Vamos a hacer cuenta que es verde, ¿sí? Y no tengo amarillo, así que le pongo naranja. Rojo, amarillo, verde. ¿Te acuerdas de eso? Rojo, amarillo. O sea, vos vas a... La palabra de Dios te pone rojo, te pone verde, ¿sí? Y acá, el amarillo, ¿sí? Es precaución, fíjate. Si vos estás yendo por la calle y ves amarillo, no es para que ande más fuerte, ¿está bien? ¿Sí? Es para... Pero hace así. No voy a mencionar porque está grabando en este momento, así que no voy a mencionar a nadie acá, ¿está bien? Pero alguno hace así. No, Pero es para que frene. Precaución, cuidado. Se ven las líneas amarillas en todos lados. Fíjate. Yo al amarillo le puedo llamar duda. La duda. Si dudás, no lo hagas. Qué terrible que fue ver esta semana el accidente que pasó en la estación Pueyrredón. No sé si lo pudieron ver todos. Un muchacho, un hombre que estaba parado, se sentía mal, estaba volviendo a su casa desde el trabajo porque se sentía mal.
y se desmayó hacia adelante, buscó a una mujer ahí en la plataforma, y esa mujer cae sobre otra que estaba en la parte amarilla, y esa mujer quiso no caer y cayó en la vía. Venía el subte, venía el tren, y por los gritos de la gente, ¿no? Desesperados, no pudo frenar. Ves ese video y decís, ¡oh! ¿No? Y le llamaron el milagro del subte, el milagro en la línea D, así se tituló esa nota. Fíjate en dónde están tus pies. ¿Están en la parte amarilla o están en la parte donde conviene? En Mateo 19:5 dice, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjate que Jesús cita lo mismo que vimos en Génesis, y los dos serán una sola carne. Versículo 6, así que no será ya más dos, reitera Jesús, sino ¿qué cosa? Una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay negociación. No hay negociación. Es lo que dice la palabra de Dios. Es una unión emocional. Claro que es una unión emocional. Por eso es bueno esperar y conocer a alguien. Qué bueno que no estamos en los tiempos de antes, aunque se daban las relaciones igual cuando los padres decidían sobre los hijos, ¿sí? O sobre las hijas. Y bueno, en la palabra de Dios encontramos que cuando se hacía eso, ahí surgía el amor, venía el amor. Pero qué bueno que ahora vos podés tener tiempo para conocer a alguien y te vas uniendo emocionalmente. Voy a decir algo feo y que capaz que a alguno se va a poner mal. Yo me casé con mi mejor amigo. ¿Sí? ¿No? Yo estaba ahí en la zona amigo, ¿no? O en la zona de eunuco, como le dicen ahora. Y ahí estaba, y Giselle, que ella sabía quién me gustaba a mí, yo sabía quién le gustaba a ella, ¿sí? Sabíamos todo el uno del otro, pasó el tiempo y de repente a mí empecé a mirar a Giselle como de otra manera. Ya empezó a haber una unión emocional. De parte mía hacia ella. De ella hacia mí, no. A ella creo que se le revolvió el estómago la primera vez que la... ¿O fue algo así o no, Giselle? ¿Fue algo así o no? ¿Fue algo así? La primera vez que le hablé, porque yo para ella era su hermano. Yo era su hermano. ¿Comprendés? Pero bueno, se puede salir de la zona eunuco, ¿sí? Unión emocional, unión física. Tú vas a tener unión física, por eso también es muy recomendable que la persona con la que te cases te guste. ¿Me entendés? O sea, que te guste a vos. Vos comprobás tu madurez cuando a una amiga o a un amigo le mostrás la foto de la persona que a vos te gusta y le decís, che, ¿te parece lindo o no? Ahí ya estás haciendo el ridículo total, ¿sí? Cuando pedís las opiniones, ¿sí? Cuando elegís a alguien lindo porque le gusta a otro, ¿sí? Son papás. Yo me acuerdo en mi adolescencia también otra chica que me gustaba, también le gustaba a mi otro amigo. Y nos gustaban los dos y compartíamos. Agarrábamos, íbamos los dos a la plaza a buscarla, todo. Y qué cosa loca, ¿no? ¿Sí? Unión física te tiene que gustar a vos. ¿Sí? Y gustar a vos no significa que te asegures que a los demás no les guste, ¿sí? Porque eso puede ser malo. No. Unión física. Vos un día también te vas a unir físicamente, por supuesto. Y unión, por sobre todo, unión espiritual. Y la unión espiritual está en que acá dice claramente, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La unión matrimonial no son dos pedazos de bofe que le meten en una bolsa, ¿sí? Y te lo dan. No. Es una unión que consolida el mismo Señor. Y esa es la bendición de Dios sobre el matrimonio. Es una decisión para toda la vida, ¿sí? Hay algo hoy que tristemente en este mundo degenerado ofrece esta alternativa aún para los creyentes, aún que están bajo aquella gracia eficaz. Escuchaba algo horrible de un psicólogo esta semana en la radio diciendo que los hijos son egoístas al no dejar que sus padres tengan otras nupcias, ¿sí? Al no dejar que son, o sea, es un psicólogo muy popular, pero él, claro, como psicólogo él va a decir eso, porque creo que como 5 paró, se volvió a casar, un desastre. Entonces, ¿qué? No, los hijos van a estar bien si los padres proveen para sus hijos, todo eso está fantástico, así que no le falta nada a ellos. Sí que le falta, querido, le faltan padres, ¿sí? Papá y mamá juntos. Su matriz le falta, pero este es el modelo y bueno, otro día podríamos profundizar, ya lo hemos hecho alguna vez. Es una mentira destructiva
que no se le puede llamar recasamiento, sino directamente adulterio. ¿Sí? Adulterio. Un matrimonio en adulterio. Suena raro, ¿no? Pero es adulterio. Recasamiento no es, porque bien como un amigo, ¿sí? me hablaba y me decía, es cuando uno de los dos muere, ¿no es cierto? Y se casa otra vez. ¿Sí? O sea, uno que es la única manera de volver a casarse por segunda vez bajo la guía del Señor. O sea que esto es un mamarracho del mundo. Una decisión para toda la vida. Ahora, en la palabra de Dios, yo me acuerdo que escuchaba un mensaje que el matrimonio es deseo de Dios. Sí, es verdad, es un deseo de Dios, pero no es un deseo de Dios para todos. No es para todos el matrimonio. Estamos en Mateo capítulo 19, ¿verdad? Después de que Jesús acá enseña algo muy contundente acerca de que uno no se puede separar, si bien acá uno se escandaliza por eso que dice a no ser por causa de fornicación, pero eso es meternos en otro tema, ¿sí? Claramente acá el Señor está mostrando la rigurosidad de lo que es el matrimonio, de no poder separarse. Entonces, el versículo 10, fíjate lo que dice, Mateo 19:10, le dijeron sus discípulos, si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, los discípulos entendieron claramente que no me puedo separar más, porque si me separo, tampoco me puedo volver a casar, ¿sí? No, pará, dice, entonces los discípulos empezaron a pensar, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O fíjate que ya en ese momento estaban todos aterrados por lo que es un matrimonio, ¿no? Es como ese amigo que va y le dice al otro, me voy a casar. Lo siento mucho. Versículo 11 dice, entonces, y fíjate que eso es algo popular, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero realmente casarse, me voy a casar, tiene que ser para el creyente, y es para el creyente una noticia fantástica. Versículo 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El matrimonio, mis amigos, no es para todos. Luego acá dice el versículo 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea, que son personas que no pueden formar una matriz, un matrimonio. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Estos son aquellos que fueron tomados como esclavos y muchas veces los ponen como eunucos. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por la causa del reino de los cielos. O sea que hay otro tipo de eunuco que es aquel que decide no casarse. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Está bien? Así que, especialmente los mayores, tenemos que tener, vamos a 1 Corintios capítulo 7, especialmente los mayores tenemos que tener cuidado de decir, che, hija de novio, dale, loco, ¿cómo va a estar soltero? Dale. Y le das manija, ¿sí? Y pensamos que es para todos el matrimonio. No, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios en su tiempo. Acá se ven unas razones para estar soltero. Una, la presión del sistema. Versículo 26. Dice, tengo esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Qué necesidad había en ese momento, en ese tiempo? La iglesia era perseguida, ¿sí? No era conveniente, no era lo mejor estar con una familia porque había que llevarla para todos lados. Los problemas de la carne, versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, te pasa al revés, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Cuál es la aflicción de la carne? El deseo de tener relaciones sexuales. ¿Está bien? O sea, razón para estar soltero, ¿sí? Está bien, no pecas, pero hay problemas en la carne, razón para estar soltero. El mundo es pasajero. Y perdón, también más precisamente el versículo 28, lo que está diciendo, ¿sí?, es que hay que servirse el uno al otro. Versículo 29-31, el mundo es pasajero. Versículo 29, pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no proveyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. ¿Está bien? Porque el ocuparse del matrimonio, ¿sí?, es ocuparse también de las cosas del mundo, como lo va a decir luego.
y el mundo es pasajero. En cuarto lugar, la preocupación de los casados. Miren el versículo 32 en adelante. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado, o sea, la doncella claramente es la soltera, ¿no? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Fíjense nuevamente algo, ¿sí? Versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Eso significa que en una iglesia las mujeres y los hombres solteros, jóvenes o no jóvenes, tienen que estar más ocupados en la obra de Dios que los matrimonios. ¿Sí? Toma, ¡pum! ¿Sí? ¿Por qué será que en este tiempo pareciera que los solteros tienen menos compromiso y menos obligaciones? ¿Por qué será? ¿Sí? Así que mucho cuidado, mi querido hermano o hermana, de cómo ocupás tu tiempo. Pero realmente es necesario apoyar a los matrimonios, más bien ayudándoles en la obra del Señor. No puede ser, o como vemos acá claramente, los casados tienen que estar más ocupados en su matrimonio que en las cosas del Señor. Es lo que está diciendo acá. Y los solteros tienen que estar más solamente ocupados en las cosas del Señor. Entonces, fijémonos cuál es nuestro grado de compromiso y de excelencia en todas las cosas. Eso yo creo que uno hace sin querer las cosas, va haciendo las cosas al revés. Pero este pasaje es clarísimo. La permanencia de la unión, razones para estar soltero, versículo 39, dice: la mujer está casada, está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Acá, la permanencia de la unión, o sea, vos estás, cuando estás casado, dice acá, no estás libre, ¿entendés? No tenés libertad. Una razón para estar soltero es que estás libre. Podés decidir y te manejás como vos lo deseas. Por supuesto, siempre bajo la dependencia del Señor. Y el Señor puso personas sobre tu vida para aconsejarte y para guiarte. Pero en lo que refiere matrimonio y compromiso con la familia, vos estás libre. Estás libre. O sea que hay muy buenos motivos para no casarte y estar soltero. Ahora, cuando compartí esto en Aguascalientes, después Giselle me retó, como me dice, vos estás animando a que no se casen. ¿Sí? ¿Y qué tiene? Entonces, pero esto es algo que pasa, es un pasaje que está en la palabra de Dios. ¿Está bien? Fíjense, acuérdense del punto 2, los problemas de la carne, ¿sí? Los problemas de la carne van a venir por un lado o por el otro, porque hay deseos sexuales, pero a la vez también hay roces matrimoniales y hay otras preocupaciones, porque un matrimonio en Cristo no es todo, ¡ay, qué lindo! ¡Qué felicidad! ¡Qué feliz! Mirá, nos levantamos juntos a las 5 de la mañana a tener un devocional. No, hay muchos problemas ahí. Es raro. Cuando vos te casás, es raro, porque vos decís, ¿a quién no me voy a mi casa? Y ya estás ahí. Es tu casa, estás ahí al lado. Y ya está, ¿eh? No volvés más. Ya está, se acabó. ¿Está bien? O sea, hay otros problemas. No quiero hacerlo más largo esto. Muy bien. Por fin llegamos a... Mirá, vos fijate, casi 45 minutos para llegar a la parte que la mayoría creo que estaba interesado. Pero es necesario aprender y tener bien claro lo anterior. Pasos previos para el matrimonio. En primer lugar, principios claros. En segundo lugar, ora. En tercer lugar, objetivo claro. En cuarto lugar, observar metódicamente. En quinto lugar, concretar en dependencia. Vamos paso por paso, ¿sí? Vamos por parte, como dijo Jack el Destripador. Ahí va. Pasos previos para el matrimonio. Paso 1, principios claros, ¿sí? Principios claros. Vamos, yo quiero terminar lo antes posible, ¿sí? Yugo desigual, no. ¿Está bien? Yugo desigual, no. Está absolutamente, y no hay un pasaje solo, como hay un montón de pasajes,
Vamos a tratar de verlo. Primero vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Yugo desigual no. Y acá vamos a ver un poco de las consecuencias del yugo desigual. ¿Qué es yugo desigual? O sea, vos formar una relación mixta. Una persona que está bajo la gracia común, una persona que está bajo la gracia eficaz. O sea, una persona creyente y la otra persona incrédula. Y déjame decirte que el problema no lo vas a tener con el incrédulo, sino lo vas a tener con su suegro, que es el diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda persona que ha sido salva, que ha nacido de nuevo, es un hijo, una hija de Dios. Pero persona que no es creyente, como claramente dice Efesios capítulo 2, como el mismo Señor lo dice, son hijos del diablo, hijos de ira. Si vos querés que tener como suegro al mismo Satanás, ¿sabes qué? Elegí y casate con una persona no creyente. Génesis capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres, acá habla de la humanidad, ¿no es cierto?, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, o sea, vamos acá a separar esto, porque dice hijos de Dios con hijos de los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son? Algunos han dicho que son ángeles. No se refiere a ángeles. Seguimos leyendo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre otra vez, con la humanidad, para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Acá se empieza a cortar la edad de las personas. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Sí? Y acá no está hablando de gigantes como en la película, esa desgracia de película de Noé, ¿sí? En donde había robots. Ni la vi, porque vi un poco el tráiler y me pareció un espanto, ¿no? Pero creo que la mayoría la vio. ¿Sí? Se refiere a gigantes que no pasaban los 3 metros, ¿sí? No era pulgarcito, sí, gigante, no era eso, ¿está bien? Eran personas realmente grandes, que se les llamaban gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. ¿Por qué? Acá uno lee y flashea que, se casaron ángeles con mujeres, y salió un gigante, ¿sí? No se está refiriendo a eso, y ahora vamos a argumentarlo. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, y ya conocemos lo que dice. Pero, ¿qué es lo que provocó entonces el diluvio, de acuerdo al contexto? ¿Qué es lo que provocó el diluvio? El yugo desigual. O sea que ya de movida, claramente, lo primero que Dios ha separado es hijos de Dios e hijas de los hombres, o hijas de los hombres. Tengo acá un montón de textos bíblicos, pero voy a pasar solamente a uno. Después, si alguno quiere más profundizar sobre esto, tengo cualquier cantidad de versículos. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice, y a Set, ¿se acuerdan que Set fue de alguna manera el que en titularidad reemplazó a Abel? Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando hablan de hijos de Dios, en la palabra de Dios, habla de la humanidad piadosa, la humanidad que invocaba al Señor. Ustedes se pueden fijar acá, que acá está la genealogía de Set. O sea, Dios, esos eran los hijos de Dios. Estos hijos de Dios se empezaron a mezclar con los hijos de Caín. Y por ejemplo, tenemos como los cainitas, ¿sí? La civilización cainita, desde el versículo 16 del capítulo 4. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, ¿sí? Y acá, fíjense las habilidades de esto. Versículo 20.
Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Sí? Y el nombre de su hermano fue Jubal, que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Versículo 22. Y Sila también dio a luz, Tubal-Caín, artífice, de toda obra de bronce y hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, o sea, ya vemos acá claramente la poligamia. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. La justicia propia. Eran personas evidentemente muy creativas, ¿sí? Como compartió una vez acá nuestro hermano Atilio, ¿sí? Atilio hablaba de la provisión, ¿sí? Ellos, la provisión, ¿de dónde la tenían? Ellos tenían sus propiedades. Ellos aumentaron el placer, ¿sí? A través de la música. Ellos se hicieron armas de guerra, tenían su propia protección. No necesitaban de Dios. Y lo más atractivo muchas veces de una persona que no es creyente es sus habilidades para muchas cosas. Su seducción es notable por todas las cosas que adquirió en la vida. Y no es como estos creyentes que están en la iglesia y que esto y que lo otro y que solamente están preocupados por las cosas del Señor. Yo me voy a casar con una persona que no es del Señor porque es mejor en sí. Ustedes fíjense, nosotros utilizamos todas estas cosas que creó Lamec, pero es su justicia propia. Y esos fueron llamados los hijos de los hombres. O sea, los hijos que no eran de Dios. Si vos vas a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice que el juicio vendrá para probar a los moradores de la tierra. Pero en ese versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis dice que Él va a arrebatar a su iglesia. Nos va a sacar antes a nosotros. Son los moradores de la tierra. El juicio vendrá. O sea, esto mismo se va a volver a repetir. Este juicio en otras dimensiones y sin retorno se va a volver a repetir en Apocalipsis. Lo mismo, fíjense, no lo busquen porque si no no vamos a ir muy lejos. Pero Jesús mismo, ¿sí? En Mateo capítulo 24, versículo 38, habla que el Señor va a venir cuando sean los días como Noé, que se estaban dando en casamiento. ¿A qué se refiere? A esto, que se estaban dando en casamiento los hijos de los hombres con los hijos de Dios. Hay muchísimo más para ver acá en pasajes. Después vamos a volver porque vamos a pasar por otros textos, entonces vamos a tratar de retomar un poquito de esto. En 2 Corintios 6, 11 al 7.1 habla de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. En Deuteronomio capítulo 7, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a las muchas naciones, al Eteo, al Querseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, o sea, vos fíjate toda la bendición que iban a tener, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Es tremendo, es muy claro. No existe tal cosa para un hijo, para una hija de Dios, el emparentar con una persona que no sea un creyente, un nacido de nuevo. Lo dice clarísimo acá. Y encima, vos fíjate lo que dice. Dice, el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Escuché también de un gran enseñador en su último tiempo que dijo, si vos te casás con una persona no creyente, esa persona no creyente va a estar bien después, porque va a ser bendecida a través de tu vida. Nada que ver, ese texto en 1 Corintios 7 no se refiere para nada a eso. Vamos a otro pasaje que es más duro aún, Nehemías capítulo 13. ¿Sí? Nehemías capítulo 13 dice en el versículo
23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea, esa es la consecuencia de una unión mixta, ¿no? Versículo 25. Y reiní con ellos, con los judíos que se habían casado con personas que no eran judías. Y reiní con ellos, ¿y qué dice? Los maldije. Y mira lo que dice Nehemías. ¿Y qué dice? Y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos. A ti digo, si alguno se casa con un inconverso podrías hacer eso. No, es muy fuerte, ¿sí? Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Es muy claro lo que dice la palabra de Dios, y como dije, tengo muchas citas más, pero no las vamos a ver ahora, ¿sí? Pero creo que hay duda. ¿Hay duda de esto? Yo voy a decir, igual no. Acá siempre el semáforo va a ser rojo. En tu vida a veces va a estar este amarillito, ¿eh? Pero no, esperá, ¿sí? Otro principio claro que tenés que tener: debo ser guiado por mis tutores. En 1 Corintios 7, 36 al 38 habla de las doncellas y de que está en los padres si la doncella se va a casar o no. En 1 Samuel 18, 20 habla de Saúl, que él consintió darle como a una de sus hijas a David. En Génesis 24, 1 al 9 ya vamos a ir a ese pasaje. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que ser guiados por nuestros tutores. Y puse tutores porque muchas veces en la palabra de Dios no son los padres los que están guiando como debería ser. Pero sucede muchas veces que, claro, porque tu padre, tu familia no es creyente, entonces ¿qué te va a poder guiar? Pero el Señor puso consejeros y puso guías espirituales en tu vida. Y en tercer lugar, debo, en principios claros para enfrentar el matrimonio, cuidar mi santificación. Ya vamos a ir más profundo a eso, no lo vamos a ver ahora. Pero esos son, caricias y besos en el noviazgo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos todos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Yo puedo darme un beso apasionado con mi novia si yo me voy a casar con él? Yo me voy a casar con él. Hoy en día se insiste mucho en cuanto a eso y te hace ver como un ridículo si no lo hiciste. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Este es un pasaje muy claro acerca de este tema. Y acordate, los mandamientos del Señor no son gravosos. Caricias y besos en el noviazgo. Lo que Dios quiere de tu sexualidad. En primer lugar, ¿qué quiere? Crecimiento. Versículo 1, que alguien lo lea fuerte, por favor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué quiere Dios de tu sexualidad? Quiere tu pureza y en ella crecimiento. Versículo 2, alguien que lo lea bien fuerte. Sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué quiere Dios de tu sexualidad? Conocimiento. Alguien que lea fuerte el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os no paséis por mí. Muy bien. Santificación es lo siguiente, Jean-Pierre y todos, ¿sí? Es lo siguiente: cuando Dios te salva a vos, cuando Él viene y limpia tu vida, te hace santo, ¿sí? Esa es tu posición, esa es la posición de todo creyente. Dios nos hizo santo, pero ¿sabes qué? Vos sabés que no vamos a ser perfectos acá completamente, solamente vamos a ser perfectos en el cielo. Eso va a ser ahí, santidad, o sea que la santificación es el proceso entre haber sido santo ya y la santidad completa que un día vamos a tener. En ese proceso, santificación, ¿sí? O sea, vos estás en una posición de la cual Dios no te saca, porque si Dios te sacara la santidad de la que ya te revistió en Jesucristo, vos irías al infierno, ¿sí? Pero nosotros tenemos que preocuparnos y somos exhortados una y otra vez en la palabra de Dios a santificarnos. Eso es santificación. Fornicación es todo acto de inmoralidad sexual antes del matrimonio, o también puede ser dentro del matrimonio, pero es inmoralidad sexual en síntesis. Fornicar, algo que es recontra común hoy en día. Desde chiquito nos están diciendo del primer novio, darte el primer beso y bla bla bla, todo el tiempo, todo.
Todo el tiempo así. Todo el tiempo así. Y claro, ¿cómo no vas a copiar vos el mismo estilo del mundo? Si es lo que estamos en este mundo. Pero Dios, si quisiera sacarnos de este mundo, ya lo hubiese hecho. Pero Él dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17. Dios quiere santidad en tu vida. Tenés que tener crecimiento, conocimiento, tenés que tener claridad de lo que es la voluntad de Dios. Santidad. Alguien que lea fuerte el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y verdad. Y ¿sabes qué? Acá lo que se refiere es sepa adquirir, sepa tener su propia esposa. Sepa adquirir, sepa llegar a su esposa. También esposa acá se puede traducir como cuerpo, sepa tener su cuerpo, pero no coincide en el contexto, ni tampoco con sepa tener. ¿Sí? Porque ese sepa tener, si vos vas ahí al griego, yo no soy para nada un experto en griego, pero uno se puede asesorar a través de diccionarios, es sepa adquirir, sepa llegar, sepa comprar, ¿sí? En santidad y honor. O sea que vos tenés que pasar ese proceso en lo que sería el desposorio, o para nosotros hoy noviazgo, en santidad. Versículo 5, alguien que lo lea bien fuerte. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Exactamente. No podemos estar, que nos encuentren, ¿viste? De esta manera, ¿sí? Uy, qué manos raras decimos, ¿no? Pero es triste ver esas escenas. Yendo a conferencias, yendo a iglesias a la vuelta, sorprender a algunos que están ahí. Es tristísimo, es horrible. Eso es andar en pasión de concupiscencia. Tenemos que ir contracorriente en crecimiento, conocimiento, caridad, castidad, contracorriente, no como los que no conocen a Dios. Eso es lo que quiere. Y ese versículo 5, también podemos encontrar otras traducciones. Dice, no con afecto libidinoso, como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos, sin dejarse llevar por malos deseos, como hacen los paganos. Es el mismo texto siempre, ¿eh? No con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Vos sabés perfectamente que no es lo mismo ir de la mano con tu abuela en la vereda para ayudarla, que ir con la chica que te gusta, ¿sí? De repente las canciones del viejo molinero, ¿cómo era? Era así, ¿no? ¿Molinero? Bueno, y ahí yo me acuerdo, cuando era pequeño, la chica que yo quería agarrarme la mano, ¿sí? En ese juego, ahí un poquito. O sea que vos te das cuenta un poco de los pensamientos que hay, ¿sí? Y una cosa activa la otra. La satisfacción de tener de la mano de tu novia se va, vas a querer un poquito más de caricia. Y normalmente son las chicas las que desean ese tipo de protección, ese tipo de cariño, ¿sí? Recuerdo un amigo que estaba preocupado diciendo, ella quiere que yo le dé un beso. ¿Sí? Dice, estaba preocupado el tipo. ¿Qué hago? Pero a veces pasa eso y es por falta de conocimiento. De principio es claro en la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo hermoso de esto? De que si vos tenés convicción de santidad en tu vida, por ejemplo, en este momento acá, y vos acá estás escuchando esta enseñanza de la palabra de Dios, y vos como varón decís, yo me comprometo delante de Dios a no andar en pasión de concupiscencia cuando me ponga de novio. ¿Sabes qué? Vos vas a elegir quizás una chica que esté acá escuchando los mismos principios, y vos vas a poder salir a pasear y vos tenés claro que no, que el límite, vos vas a tener claro que el límite no es la cama, sino que el límite está muchísimo antes. Muchísimo antes. ¿Sabes qué? Vas a andar en paz, porque el momento más tenso en un noviazgo es el primer beso. Es el momento más tenso. Y esas caricias y todo. Esto el Señor dice, no, guardalo para el matrimonio, no actives. ¿Sí? En Cantares dice que no despertemos al amor antes de tiempo. Y eso tiene mucho sentido, ¿sí? Una, el sentido de el desesperarse, el buscar el noviazgo y con quién me voy a casar esto. Tranquilo, tranquila. Pero por supuesto también tiene que ver con lo sexual. No actives, no te actives. Ya demasiado problema tenés que estar soltero, soltera, con el tema de tu conducta sexual. ¿O no? ¿Sabes qué? Te pones de novio, estás hasta las manos. ¿Comprendés? Entonces, ponerle límites. No andes en pasión de concupiscencia. Alguien que lea fuerte el versículo 6. Ninguno agravie, engañe, nada formal. Porque el Señor es encargado de todo esto. Como ya hemos dicho. Pareciera que saltó otro tema, ¿no?
Pero no saltó otro tema. Acá lo que está hablando acerca de ser coherente porque el Señor es vengador. Acá cuando se refiere a hermanos, evidentemente se refiere a los padres de tu futura esposa. Si vos manoseás a tu novia, vos estás faltando el respeto a tu familia, estás engañando a los demás. Estás pasando por alto la práctica de la santidad. ¿Y sabes qué? El Señor es vengador. El Señor es vengador. En séptimo lugar, alguien que lea fuerte, versículo 7. Falta un versículo más después. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicias, sino a santidad. Comprometido. Dios quiere que tu santidad, que estés comprometido con la santidad. ¿Lo estás? O una de las cosas que te atrae el noviazgo es poder besar y todas esas cosas que hacen los que no quieren a Dios, los que no conocen a Dios. Comprometido con la santidad. Yo sé que quizás para muchos, en tercer lugar tiene que ser una convicción, en último lugar quiero decir una convicción. Mirá lo que dice el versículo 8, te lo leo yo. Así que el que desecha esto, no desecha a Moisés, no desecha a Pablo, sino a Dios, que también nos dio, mirá cómo termina, su Espíritu Santo. Una de las menciones que se hace del fruto del Espíritu Santo es templanza, dominio propio. Vos podés controlar todas tus pasiones. Tenés que tener convicciones. Y sé que a muchos esto no les cierra y no les gusta mucho la idea, pero es lo que dice la palabra de Dios. Pero no te preocupes que no te guste mucho la idea, porque es algo normal. Vos sos un hijo, una hija de Dios. Y yo no quiero que te vayas mal de acá por esto, sino que te vayas bien y confortado en el Señor. Señor, me rindo mi vida a ti, mi vida es para ti. Quiero vivir en santidad. Quiero alejarme de todo lo que me aleja de ese camino al cielo. Quiero vivir en santidad. Principios claros. No en yugo desigual, leíamos dependencia de tutores y también cuidar nuestra sexualidad en el noviazgo. Ahora, ese fue el paso 1, tener principios claros. Pero el paso 2, ¿cuál será? ¿Qué persona es la correcta? Sé la persona correcta, ¿no? Porque todos quieren a la persona perfecta, la correcta. Bueno, vos también tenés que serlo, ¿sí? Preocupate vos en ser la persona correcta. Filipenses 1, 9 al 11, esto lo voy a pasar todo, pero en este pasaje del capítulo 1, versículo 9 al 11, habla de avanzar, habla de aprobar, habla de nuestra vida, alabar a Dios. ¿Te das cuenta? Es un progreso continuo. Tu vida como hijo de Dios tiene que ser de un progreso continuo. No puede ser que haya creyentes que han caído en fornicación, que se han tenido que ocultar oculto y hasta embarazadas algunas. Tristemente, ¿a dónde está la santidad, mi hermano, mi hermana? ¿A dónde está en lo que Dios te hizo? Dios te dio santidad, te revistió de santidad, te puso en esa posición. ¿Cómo puede ser? Por eso, antes del noviazgo, comprobá y fíjate si estás avanzando espiritualmente. Si cada día estás aprobando para hacerlo mejor, como dice ese pasaje, y si estás alabando a Dios continuamente con tu vida. El paso 3 tenés que tener un objetivo claro. ¿Sí? Ahí está uno, ahí está el otro. ¡Ay, qué hermosos los dos! ¿Sí? Son dos muñequitos, son dos personas hermosas. ¿Saben qué, chicas? Yo veo acá la mayoría de ustedes, en todas, por no decir todas, pureza. Lo veo la pureza en sus ojos. Pero he visto chicas que se pusieron de novio y los ojos tristes. ¿Sí? Ojos tristes, ojos malos. Porque ellas tenían principios claros, pero la persona que eligieron no. Y entonces fueron tocadas y se sienten mal delante de Dios. El objetivo claro, ¿cuál tiene que ser? Matrimonio. ¿Está bien? O sea, vos no podés agarrar y probar con alguien, no. Vos como varón, vos tenés que tenerlo claramente, ya lo vamos a ver un poquito. Salmo 127, ya lo hemos leído. Pasos previos para el matrimonio. Paso 1, principios claros. Paso 2, orá, objetivo claro. ¿Sí? 4, observar metódicamente. Mis amigos, observar metódicamente. Características que tenés que considerar en una esposa. Vamos todos a Génesis capítulo 24. ¿Sí? Génesis 24. Les leo en Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, haya el bien. Vamos a Génesis 24 mientras tanto. O sea que eso ya nos deja una característica de cómo elegir, querido varón. Tiene que ser, ¿qué dice? Hallada tiene que ser. ¿Está bien? O sea, no es que la mujer tiene que encarar al hombre, ¿sí? No es así. Bueno, alguna hay que tirarle un poco la lengua, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿sí? Tiene que ser, pero la mujer tiene que ser hallada. ¿Y qué pasa si no me hallan?
No sé, vas a hacer un tesoro escondido. A ver, acá. En segundo lugar, hermosa. Claro, tiene que ser hermosa. ¿Sí? Hoy en día, todo lo que nos muestran los parámetros de hermosura son terribles. ¿A quién ponen como hermosa? ¿Sí? Ponen a mujeres, tristemente, que tienen que usar su cuerpo delante de los demás. Y eso le llaman hermosura. Y no es eso la hermosura, ¿sí? En Génesis 24, 16... En el 24, ahí podemos ver algo espectacular. Si leemos los primeros versículos, que lamentablemente no los podemos leer ahora, vos vas a encontrar a Abraham que le dice a su criado que vaya y busque una esposa para Isaac. Te lo estoy todo recontra resumiendo. ¿Sí? Y le hace, mirá, versículo 5. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová de los cielos, que te tomó de la casa de mi padre, que me tomó, ¿sí?, de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia de esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham quería mujer para su hijo Isaac de un lugar específico, no de otro lugar, ¿sí? No de otro lugar, solamente del lugar en donde él tenía claro. Y si no, dice el versículo 8, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas a mi hijo allá. Abraham estaba dispuesto a que su hijo Isaac no se case si no era la mujer del lugar de donde Dios quería que sea. ¿Qué le costaba decir eso a Abraham? Abraham ya una vez lo había puesto a Isaac en el altar para sacrificarlo. Abraham confiaba completamente en Dios, ¿sí? ¿Sabes qué? Nunca elijas a alguien que no sea de Dios, ya lo tenemos claro eso, ¿no? Tiene que ser hermosa, y vamos al... Bueno, resulta que acá el siervo de Abraham, ¿sí?, va en búsqueda de esta mujer, dice el versículo 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Si vos lees los versículos anteriores, vos vas a ver un trabajo de investigación que hizo el criado de Abraham. Él revisó su Instagram, ¿sí? Empezó a ver el Facebook, empezó a hacer todo. No había eso en ese momento, porque capaz que hay alguien que piensa que sería. No había en ese momento todas esas herramientas. Pero evidentemente, ¿cómo puede ser que este hombre, vos fíjate, dice, era de hermoso muy aspecto, era virgen? El tipo tenía el ojo de Terminator, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente. Era hermosa en muchos sentidos. Eso es lo que hace un varón en la búsqueda. Conoce, empieza a ver, ¿sí? Pero dependiendo del Señor. Como si vos lees todo este capítulo, te vas a dar cuenta que vez tras vez menciona que él buscaba la guía de Dios. Tiene que ser también, en lo recomendable, por supuesto, hacendosa. Y en los versículos 18 al 20 vos vas a poder leer de cómo esta mujer, que era Rebeca, atendió al criado. Porque el criado lo que quería era esa señal. Dijo: ay, Señor, si cuando vaya ahí, si una mujer, la mujer que salga y quiera y me dé de beber, y también dé de beber a los camellos, esa tiene que ser, dijo. Y fue así, es lo que le pasó. Esta mujer era hacendosa. ¿Qué es hacendosa? Es alguien trabajadora, ¿sí? A vos están tus padres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para andar a hacer la cama, querida señorita. ¿Qué es lo que haces? ¿Sí? ¿Cómo? El trabajo, las ayudas en los quehaceres. ¿Está bien? Una niña en la escuela dominical, limpiando la mesa, le digo: sí, vos ayudás en porque la vi muy así, ¿viste? Entonces, le dije: ¿vos ayudás a limpiar la mesa? No. Así, solamente si me dan un peso. Eso no, qué divina. Yo dije: no, mira, vas a ver qué lindo que es servir. Hospitalaria. Tiene que ser una mujer, ¿sí?, que abra las puertas, ¿no? Podría jugar, como dice, no. Acá, si vos lees este pasaje, vos vas a ver que esta mujer quería atenderlo a ese criado, a ese hombre en su casa. Hospitalaria. ¿Sabes qué? Un pecado con los que luchan normalmente las chicas es el materialismo. El hombre tiene muchas luchas en lo sexual, pero las chicas tienen caídas en otro tipo de cosas. Y justamente la tendencia a ser egoísta, a no compartir, es un pecado que muchas veces está acentuado, ¿sí?, a guardarse. La mujer de Dios siempre va a estar continuamente dando. Tiene que ser humilde, por supuesto, eso es sumisa, y tiene que ser honorable.
Mirá, versículo 40. Entonces él me respondió, esto cuando ya el criado estaba dentro de la casa, ¿sí? Porque él habló con los padres, con el hermano, con todos. Esto lo cuenta el siervo de Abraham. Dice, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo. Abraham dice, yo he andado delante de Dios y él te va a guiar. ¿Sí? Querido hombre, vos estás andando en la presencia de Dios. Versículo 42. Llegué, pues, hoy a la fuente. Me gusta esa palabra, llegué. Estar en el lugar. Uno va andando y un día vas a llegar cuando sea que Dios quiera. Acá el siervo de Abraham explica todo, otra vez, por tercera vez, todo lo que pasó. Y mirá lo que dice el versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablar de malo ni bueno. O sea, toda la explicación. Acá el siervo de Abraham tenía que arreglar ahora con la familia, con los tutores de Rebeca. Y ellos se quedaron, o sea, no podemos decirte ni malo ni bueno. ¿Sí? Qué lindo va a ser cuando vos, querido hermano, varón, no tengas que forzar, ni romper puertas, ni secuestrar a nadie para que se case con vos. La bendición viene de parte de toda la familia. A veces es difícil cuando la familia de él o de ella no son creyentes, ¿sí? O depende de los ideales de los padres. Pero si vos estás guiado por Dios, vas a ver cómo el Señor te va a abrir las puertas. Humilde, honorable. Así era Rebeca. Quisiera entrar más en detalle en esto. Pero vamos a ver, como dice el versículo 67, que es lo último, que es cuando se encuentra con Isaac, Rebeca. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Lo que debes considerar en una mujer. Otro día podríamos verlo en más detalle. Lo que debes considerar en un esposo. Esto para vos, chica. Primero, que sea descendiente. Porque en Génesis 17-19... él era hijo de Abraham, era hijo de a quien Dios le hizo promesa. Asegúrate de que tú, muchacho, sea realmente un hijo de Dios. Pero asegúrate, fíjate, no de puro de la boca para afuera. Tiene que ser un hombre dispuesto. En Génesis 22:6, ¿sabes qué? Josefo, el historiador Josefo, calcula que Isaac, cuando fue ofrecido en sacrificio, tenía 24, 25 años. No era un nene de 14 o menor. No fue contra su voluntad al altar. Era un hombre que se podía defender y se podía escapar, pero él estaba dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Tenés que buscarte un hombre que sea dispuesto a obedecer solamente la voluntad de Dios. Tiene que ser un defendido de Dios. En Génesis 26:7, ¿sí? Ahí Isaac mete la pata por una mentira para cubrirse de todo, pero ¿sabes qué? Dice que Dios lo estaba cuidando. Si la persona que dice ser creyente, de la cual vos estás enamorada, vos lo ves que lo disciplinaron una vez, lo disciplinaron otra vez, se está revolcando, es un desastre. Pará, Dios evidentemente pareciera que mucho no está con él, ¿eh? Mirá, yo soy un varón que ya tiene 42 años. Vos no sabés las cosas que Dios me cuidó antes de que yo caiga en hacer un pecado. Y seguramente fue tu experiencia también, ¿eh? Quizás vos planeaste hacer una maldad y el Señor te fue advirtiendo en el camino y el Señor quebrantó tu corazón y no te metiste abajo. Dios te va cuidando, ¿sabes qué? Cuando sos un hijo o una hija de Dios, Dios te cuida, ¿sí? Por eso vos fijate si es un defendido de Dios, si realmente el escudo, si Dios está obrando en su vida, si Dios lo está protegiendo. Tiene que ser un hombre diligente. En Génesis capítulo 26, del 12 al 16, vamos a encontrar cómo Isaac trabaja y todo se le multiplica, ¿sí? En estos tiempos quizás uno no puede tener el trabajo que desea porque ha estudiado para tal cosa y no consigue trabajo, pero sí puedes trabajar. Y esto no significa también de que vos para casarte tenés que tener todo una casa así, de este tamaño, del otro. No significa eso, simplemente trabajar. El Señor te va a proveer de todas las cosas siempre que Él sea diligente. Tiene que ser determinado. Isaac le dio su bendición a Jacob, y cuando le dio la bendición a Jacob, no se la podía sacar. No se la sacó. Un hombre con decisión. Esa era una de las cosas que a mí, o mejor, Giselle tenía una lista, ¿sí?, de cosas que él pretendía de un varón, ¿sí? Y una de las cosas, esa lista fue descubierta, no voy a decir en esta ocasión por quién, ¿sí?, porque si no sería más largo, pero fue descubierta y
esta persona agarró, me pasó la lista de las cosas que pretendía de un varón Giselle, y yo como estaba ahí atrás, dije, a ver, entonces me empezaron a pasar la lista. Pero de repente decía que tenía que ser un hombre de decisión. Y ahí me mató. Porque yo era lo más dubitativo que había, indeciso, pero ¿sabes qué? Empecé a trabajar sobre eso en mí. Para ser un hombre determinado. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Vos no tenés que ser egoísta y decir, que me quiera como soy. No, no. Si la persona que a vos te gusta, o te enterás y vos vas descubriendo, o no simplemente por alguien que te guste, sino que vos tenés que ir corrigiendo para ser mejor delante del Señor. ¿Sí? Determinado. Distinguido. Podríamos leer el Salmo 112, anotátelo como hombre, vos, y como chica, vos fijate si tiene esa característica. El Salmo 112 habla de lo que es un hombre de Dios. Es impresionante. Tiene que ser un hombre distinguido. En Proverbios 26 y 7, Salmos Proverbios 26 y 7, dice así. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, ¿o no? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Vos tenés que buscar un hombre de verdad. Camina en su integridad del justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Sí? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y tristemente, hay muchos hombres que por no ser distinguidos delante de su familia, tristemente, sí, muchas veces pasan cosas terribles en su familia. Paso 1, principios claros. Paso 2, orá. ¿Sí? Tenés que tener un objetivo claro. Paso 4, observar metódicamente. Paso 5, a los bifes, como dicen, ¿sí? Concretar. Y ahora, acá hay ponen muchos errores, ¿no? Pero estos son unos breves pasos para llegar al matrimonio. Vos ya sabés quién es. Ya está. Comenzás a orar en privado. Pedís consejo. Vos no tenés, una vez también escuché el consejo de tenés que fijarte si hay agua en la pileta para tirarte. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Implicaría que vos tenés que saber de quién gusta, todo. Chiquilinada. Realmente chiquilinada. Orá, pedís consejo. No estamos hablando de que sos un hombre determinado. No estamos hablando de eso. Vos vas orando y vas conociendo. ¿Sí? Comenzás a hablar en privado, pedís consejo. Y eso de pedir consejo está bueno. ¿Sabes por qué? Porque si vos hablas con autoridades espirituales en tu iglesia, seguramente ellas conocen a otra iglesia y también saben qué onda esa chica. Es una manera más santa de pedir consejo. ¿Sí? Es una manera santa de dirigirse. Segundo, estando seguro, el paso siguiente entonces es saber qué define ella, porque si lees en Génesis 24, el pasaje de Isaac y Rebeca, ¿sí? De la elección de Rebeca, ella define, ¿sí? El no ya lo tenés, ¿está bien? Ahora vos tenés que hablarle a ella. Previamente, en compañía de oración, busco la oportunidad de charlar cara a cara, ¿sí? Este hombre que te está hablando acá, ¿sí? Cometió el error de haber sido impulsivo en su momento y declararle su amor a Giselle por teléfono. ¿Sí? Claro, qué piola, ¿no? Hoy se hace mucho de eso por WhatsApp. Por eso te recomiendo no hablar con alguien que te gusta después de las 10 de la noche, porque vas a terminar prometiéndole de todo, ¿sí? Y después cambiar de número. Pero previa compañía de oración, buscar charlar con ella cara a cara, ¿sí? Si te pediste consejo, fíjate que te guíen, ¿está bien? Fíjate que te guíen. Pero esto, mis hermanos, tenemos que lograrlo en unidad, ¿sí? No puede ser una opción. Tenés que fijarte, ser metódico en todo esto. Vos vas y buscás la oportunidad para charlar. Y ahí le hablás, ¿está bien? Mirá, querida amiga, si a vos un chico te invita a tomar helado en privado, no seas tan golosa. Me refiero a que no vayas por el helado. Tenés que saber de que es posible que el muchacho te esté encarando. Y si a vos no te vaya a encarar, y si a vos no te interesa, ni vaya. Te digo porque eso ha pasado, ¿sí? Entonces, el muchacho va, la invita, la chica dice que sí, el pibe dice, ya está cocinado, ya está. Y de repente la chica, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Entonces, ¿está bien? Y encima tenés que pagar. O sea, chicas, tengan mucho cuidado y todo, ¿sí? Está bien, hay chicas, y una cosa que tenemos que tener muy claro, ¿no? Y especialmente para las personas que recién se convierten al Señor, que claro, en la iglesia lo que uno va a encontrar son chicas que te saludan, ¿no es cierto? Te saludan, que eso hay que saludar a todos.
Entonces los chicos que no conocían al Señor entran en el ambiente de la iglesia y cantaba conmigo. Ese es el pensamiento, ¿no es cierto? Pero uno sabe que la fraternidad en el Señor no significa eso, ¿sí? Son cosas para tener cuidado siempre. Si me dice que no, sí salgo corriendo, no. Sigo orando y espero. ¿Está bien? Lo más normal es que lo que yo le recomiendo, chicas, si a vos te sorprende el encare de un chico, te recomiendo, si te sorprende, decirle, no, mejor no. No te comprometas, ¿sí? No te comprometas de palabra, ¿está bien? Los muchachos tenemos un cierto poder de manipulación, de decirte con ciertas palabras, comprometerte y reservarte para el día, ¿sí? No te comprometas de palabra, es mejor decir no, especialmente si todavía no cumplí los requisitos que previamente vimos antes, temas de edad. No te comprometas, no te metas en eso de jugar al amigobio, no, y no tengas miedo de quedarte sola. Cuando a un chico le decís que no, lo peor que puede pasar es que te diga, esta negra, pata sucia, ¿quién se cree que es? Si pasa eso, si llegase a pasar eso, ya sabes cómo es su corazón, ¿sí? Pero si no pasa eso, lo más probable es que el chico llore, se ponga ahí, ¿sí? Se ponga mal y se ponga a orar, ¿está bien? Y quizás lo intente otra vez, como hice yo, y reboté por segunda vez. Pero pasó un tiempo y hablé por tercera vez, todo con el terreno un poco más preparado, y me dijo que sí. Si me dice que sí, ahí. El problema es cuando te dice que sí, ¿qué haces? Bueno, si te dice que sí, definir tiempo de oración previa del noviazgo. Si te dice que sí, automáticamente ya agarrás. Ya no quiero, dijiste, ¿no? ¿Sabes qué? Eso me pasó a mí. Cuando ella me dijo que sí, yo después no sentí lo que yo esperaba sentir. Mis sentimientos estaban heridos. Estaba una mezcla de duda y todo, que me llevó después de un tiempito a cortar con ese noviazgo. Fue un tiempo muy difícil, muy duro, pero ¿sabes qué? Ahí aplico esto. Si dudás, no lo hagas. No lo hagas. Después, gracias a Dios, pude resolver y la hablé por cuarta vez. Y me dijo que sí. Y realmente ahí sí sentí lo que esperaba sentir. No te cases con dudas en tu corazón. No te cases con dudas en tu corazón. Que sea Dios el que pone la paz. Por eso tenés que seguir aconsejamiento. No te desesperes. Si me dice que sí, defino tiempo de oración previa al noviazgo. Si te dice que sí, no puedes decir, bueno, ya nos ponemos de novio. No, dale chance, esperala, dale oportunidad, ¿sí? Cuidemos las emociones. Hay que fijarse cuánto tiempo vamos a estar orando, hasta que primero hable con tus papás. ¿Está bien? Hay que ver un poco, hay que orar calmado, todas las cosas. Pero recién ahí. Ahora, te quiero aclarar algo que es muy importante. Vos no podés ir a hablarle a una chica si vos no estás seguro de tus sentimientos hacia ella. No lo hagas, porque cuando una chica te dice, bueno, sí, te metiste en un problema terrible, porque la chica empieza a crecer en expectativas y todo, ¿sí? Y lo considera realmente, y vos no podés ir después de un mes, ¿sabes qué? Dios me dijo que no. No, flaco, no podés. Y te digo eso porque he escuchado de eso. No quiero hablar de más, ¿sí? Pero es feo. El pedir orar con alguien, una chica, vos tenés que estar seguro como varón. Por último, tiempo de oración. Compartirlo con tus padres en tiempo de oración, ¿sí? Por supuesto, si son piadosos tus padres, va a estar bueno con tus padres y autoridades espirituales considerando sus consejos. Mirá, capaz que hay casos en donde hubo padres que se opusieron y que después fue bien, gracias a Dios, y que estaba todo bien. Pero yo por lo menos soy testigo de casos en donde los padres se opusieron y hasta intervinieron otras autoridades espirituales para convencer a los padres de que aprueben. Fue todo mal, ¿eh? Fue todo. Es mejor buscar el consejo en paz. Considerá los consejos. Tiempo de oración. Esto es lo que vimos. Mira, me quedo con las ganas de mucho más. Termino con estos consejos. Todavía no estás de novio, ¿sí? Primero, canaliza tu energía a través del trabajo físico y servicio espiritual. Poné tu energía ahí, ¿sí? Pensá en el Señor. Segundo, no busques casarte, buscá amar y dejá que el matrimonio venga como una respuesta.
No busques con quién me voy a casar, estar desesperado ahí. No, anda, acuérdate que es una unión emocional. Después va a ser una unión física, una unión espiritual. Tranquilo, tenés tiempo, no te desesperes. Yo desde pequeño me acuerdo que quería casarme. Mi fantasía era ganarle a mi papá, quería casarme a los 18 años. Vos fijate cómo uno piensa muchas veces. Y eso tiene que ver con la confusión. Sí, había madurez. ¿Sabés que yo empecé a predicar la palabra de Dios cuando tenía 15 años? Pero eso no significa que yo estaba preparado para casarme. ¿Comprendés? En otras áreas no estaba todavía preparado. Y ¿sabés qué? Hoy casado hay cosas que me tengo que seguir corrigiendo. Entonces, fíjate, tenés que agarrar y no busques, sí, casarte, sino buscar amar. Tercero, alejate de un mundo que está loco por el sexo y que solamente que lo único que busca y que lo único que te ofrece es adulterio, fornicación. Mirá, ¿cómo vos vas a crecer espiritualmente si tus amigos y tus amigas están todos de novio con cualquiera, se están apretando por ahí, por acá y caen sexualmente? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? No te conviene. Aparte, en un ambiente así, ¿cómo vas a encontrar un chico o una chica santa? ¿Comprendés? No, porque en la iglesia no hay chico, no hay nada. Bueno, ya vendrá, pero espera en el Señor. No podés salir a buscar afuera, como ya vimos claramente. Cuarto, programa tu mente con realidades diversas. ¿Sí? Tu conducta es un resultado, con realidades divinas. ¿Sí? Programa tu mente con realidades divinas. Tu conducta es un resultado directo de la programación de tu mente con verdad divina. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Quinto, reconoce que por ahora Dios ha escogido, ¿sí?, que vivas sin sexo. Clarísimo. No estás casado, no estás casada, es porque Dios no quiere que tengas sexo. Claro. Esa es una de las mayores preocupaciones a cierta edad. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Sexto, evitar situaciones potencialmente peligrosas. ¿Sí? Correcto. Ojo. ¿A dónde estás hablando con una chica? ¿Qué haces y todo? Ojo, mucho cuidado, por favor. ¿Sí? Es prácticamente como decir 1 más 1 es 2. Así es prácticamente si vos estás con un amigobio, una amigovia. En cualquier momento, ¡tum! Guarda. Hoy las relaciones se confunden mucho por el excesivo uso de mensajes de texto y todo eso. Evitar situaciones potencialmente peligrosas. Y séptimo, agradecer y alabar a Dios por el estado en que estás. Agradecer y alabar a Dios por el estado en que estás. Y yo agradezco a Dios y alabo a Dios por ustedes que se aguantaron todo este tiempo. A mí me emociona, porque yo sé que vos estás buscando la verdad. Y te quiero agradecer muchísimo por eso. Y Dios te va a bendecir, ¿sabes? No sabía cómo resumir esto, lo tuve que resumir muchísimo. Es que no tenemos una chance de una conferencia para hablar de todo esto de manera separada, que sería lo mejor. Pero realmente hoy, amigos, hermanos, me sorprendieron por estar ahí sentados y aguantar todo este tiempo muy largo. Vamos a orar ahora, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos. Y decidir. Seguramente tenés muchas decisiones que tomar y cosas que rever. Fíjate que traté solamente compartirte versículos. La palabra de Dios es tan clara. Miro a mi esposa, ¿sabes qué? Mi querido hermanito, hermanita, soy el hombre más feliz del mundo. No sabes qué hermoso es casarse en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Pero lo más hermoso que hay. Hoy miro a mis hijas y no lo puedo creer. Dios cumplió sus promesas y las va a seguir cumpliendo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendito Dios, alabado sea tu nombre por siempre. Te rogamos, Señor, que tú pongas tu bendición y determinación, tu determinación en cada corazón aquí.
Gracias, Señor, por esta hermosa juventud. Gracias, Señor, por esta iglesia, por este local. Dios mío, ayúdanos, por favor, para serte fieles a ti hasta la muerte, y aunque nos cueste la muerte a nuestro yo. Queremos morir a nuestro ego, queremos morir a nuestros sueños para poder hacer tu voluntad, y así vivir con paz y alegría siempre, y un día mirar para atrás, porque el tiempo pasa muy rápido, los años y todo, y quisiéramos poder encontrarnos dentro de un tiempo, si es que tú no vienes antes, y gozarnos de que hemos caminado bien. Te pedimos por nuestros padres, Señor, por padres de aquí, que quizás sabemos, Señor, que no son de ejemplo, para que tú les ayudes a través nuestro, Señor, a crecer. Te pedimos por nuestros hermanos, hermanas, que no andan en tus caminos, para que puedan ir en tus caminos. Te pedimos por todos nuestros seres amados. Ayúdanos, Señor, a ser nosotros luz siempre de nuestra familia, porque tú vienes pronto, Señor. Y también te pedimos ahora que bendigas los alimentos que vamos a compartir. Gracias por esta reunión. En nombre de Jesucristo. Amén.